Hola a todos, en este video vamos a aplicar el divisor de tensión para determinar la tensión B sub X en este circuito. Primero que todo, debemos reducir las resistencias que se encuentran a la derecha en paralelo. Entonces vamos a encontrar que R2 es igual a R1 más 1, 3 ohmios. Y R3 y R4 equivale a 5 veces R1, es decir, 10 ohmios. Reduciendo estas resistencias tendríamos un nuevo circuito equivalente con la fuente, la resistencia de interés, la resistencia 2 y la resistencia equivalente en paralelo. Ahora sí, entonces tendríamos por acá resistencia equivalente paralelo, R2, R1 y la tensión de interés, que es la variable, la mantenemos ahí. ¿Cómo hallamos esa resistencia equivalente en paralelo? Multiplicando esa resistencia equivalente paralelo entre dos resistencias es igual al producto sobre la suma, es decir, R3 por R4 sobre la suma de las dos. Y hay un video en donde se explica la teoría de las resistencias y elementos en paralelo. Listo, entonces reemplazamos los valores conocidos. Tenemos 10 por 10, 10 más 10 sería 100 sobre 20 igual a 5 ohmios. Bien, ahora vamos a reducir. Podemos ya realizar el divisor de tensión ahí, pero idealmente entre menos elementos tengamos en nuestro equivalente, más fácil vamos a encontrar la respuesta. Entonces vamos a reducir ahora estas resistencias equivalentes en serie, la resistencia 2 y la resistencia equivalente en paralelo, para aplicar el divisor de tensión en las resistencias. Listo, entonces acá tenemos R1. Esta no la vamos a reducir porque la variable de interés es la tensión que cae en esta resistencia, y vamos a reducir estas dos resistencias. Entonces resistencia equivalente serie va a ser igual a R2 más resistencia equivalente paralelo. R2 es igual a 3 más 5, 8 ohmios. Ahora sí vamos con la teoría del divisor de tensión para dos elementos. Entonces acá en este circuito en serie va a haber una corriente circulando, la voy a colocar en este sentido, una corriente I, y vamos a mantener y adoptar la convención pasiva de los signos. La corriente está ingresando por la terminal positiva de los dos elementos. Vamos a definir una polaridad en esta resistencia, Bx, vamos a poner acá B sub Y, y la fuente está suministrando esta corriente a los dos elementos. Entonces ahora vamos a realizar una ley de tensiones de Kirchhoff para calcular el valor de la corriente en este lazo. Como es un circuito en serie, la corriente va a ser la misma para todos los elementos. Entonces vamos a expresar las tensiones en función de la corriente. Tenemos menos B sub F en sentido horario, más, por medio de la ley de Ohm, vamos a escribir estas tensiones en función de la corriente. La ley de Ohm nos dice que tenemos una tensión que es igual a una resistencia por la corriente a través del elemento. Esto en voltios. Despejando el valor de corriente tendríamos la tensión del elemento sobre la resistencia. Bien, así que vamos a multiplicar la resistencia 1 por la corriente más la tensión B sub Y, que sería la resistencia equivalente serie, por la corriente, y esto es igual a 0. Sí, ahí lo único que hice fue expresar las tensiones. B sub X va a ser igual a R1 por I, y B sub Y va a ser igual a resistencia equivalente serie por I.
Vamos a despejar la variable de interés, en este caso es la corriente, factorizando R1 más resistencia equivalente en serie, igual el opuesto aditivo de la fuente, del valor de la fuente a ambos lados de la igualdad. Tendríamos ahora la corriente igual a la suma de las resistencias sobre la suma de las resistencias y el valor de la fuente. Resistencia equivalente total va a ser igual a R1 más resistencia equivalente serie, y los valores son 2 más 8 igual a 10 ohmios. Listo, entonces vamos a aplicar el divisor de tensión. Ya tenemos la corriente expresada en función de las tensiones. Entonces, bien, vamos a proceder a realizar el divisor de tensión. Entonces tenemos el valor de la corriente, que es igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia equivalente total, y mi tensión por ley de Ohm, V sub X, va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente a través de el elemento. Entonces, reemplazando el valor de I en esta ecuación, tendríamos que V sub X va a ser igual a R1 por V sub F sobre resistencia equivalente total. Reescribiendo este término, tendríamos la tensión de la fuente por la resistencia 1 sobre resistencia equivalente total. Acá vamos a analizar, tenemos arriba en el numerador la unidad en ohmios y en el denominador la unidad en ohmios. Al hacer este cociente se va a cancelar esa unidad y vamos a tener una unidad adimensional acá, que podemos verlo como un porcentaje. Entonces la tensión V sub X va a corresponder a un porcentaje del valor total de la fuente. Reemplazando los valores, tenemos una fuente de 10 voltios por, acá la resistencia 1 equivale a 2 sobre la resistencia equivalente total, que es igual a 10. Entonces V sub X va a equivaler a 2 voltios, lo que quiere decir que V sub Y va a ser igual a 8 voltios. Vamos a comprobarlo. Sería la tensión de la fuente por la resistencia de interés, que sería mi resistencia equivalente 2. Entonces vamos a escribirlo acá en variables, V sub F por resistencia equivalente paralelo, resistencia equivalente serie sobre la resistencia total. Reemplazando los valores, tendríamos 10 por la resistencia equivalente serie equivale a 8 sobre la total, que serían 10, y efectivamente tenemos acá 8 voltios. En el ejercicio se pedía el valor de V sub X. V sub X es igual a 2 voltios. De esta manera hemos aplicado el divisor de tensión, hemos calculado la tensión V sub X que se solicitaba en este ejercicio en función de la corriente expresada con la ley de Ohm.